Vamos a dar comienzo con la presentación técnica. Para ello invitamos al primer trabajo, cuyo título es Ciencia de datos en Oil and Gas en 2023. La medida del éxito será ser invisible. El autor es Daniel Yankelevich, de Practical. Adelante, Daniel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar presentes en esta sesión. Mi nombre es Daniel Yankelevich, soy socio de Practia y, bueno, el título ya lo comentaron. La agenda de hoy va a ser comentar muy rápidamente qué es lo que está pasando hoy en ciencia de datos en Oil and Gas, en todo lo que es toda la cadena de valor. Vamos a mencionar dos desafíos que se están viendo en ciencia de datos en la práctica. Vamos a hablar de dos tendencias a futuro y vamos a terminar con unas conclusiones a partir de todo esto. Así que esa va a ser nuestra agenda para los próximos minutos. Con respecto a qué está pasando hoy, creo que es bastante claro y en este evento se nota y se ve claramente que la ciencia de datos en toda la cadena de valor es una realidad. Hay un montón de trabajos de diferentes usos, aplicaciones, pilotos, práctica, tanto en el exterior como en Argentina. Ya hay muchas aplicaciones que son locales y que se están desarrollando acá. A mí en general me gusta contar las cosas que hago, que hacemos, y no solamente cosas que leemos o que estamos viendo que se podrían hacer. Y quería comentar como ejemplos de cosas que se están haciendo, dos proyectos en los cuales estuvimos trabajando durante este año, que tienen que ver con la aplicación de ciencia de datos, y en particular porque lo voy a retomar después para ver esta cuestión de los desafíos y las tendencias, ¿no? Entonces, por un lado, un trabajo de prevención de downtime, y lo que aparece interesante es en la industria de petróleo, en todo lo que es el manejo de datos, digamos, es una industria que tiene muchos años y mucha historia de manejo de datos, pero por lo general estábamos acostumbrados a manejar thresholds, ¿no? O límites, y decir, bueno, si se pasa de tal límite, o si hay un outlier, ¿no? Hay una anomalía, entonces detectamos que pasa algo, qué sé yo. Y en este caso de prevención de downtime, notamos que el punto no pasaba tanto por detectar una anomalía como un valor extremo, sino por patrones. Hay determinados patrones, no sé, si algo sube, después baja un poquito y vuelve a subir más, es un indicador más interesante que el hecho de pasarse de un límite. Entonces hay una cuestión comportamental que se descubre que no es solamente un límite, no es solamente un outlier frente a un valor, sino que tiene que ver con valores anteriores y con una evolución en el tiempo. Esto también es interesante porque permite manejar varias variables a la vez. No estoy hablando de límites por variable, sino de una combinación de factores que comportamentalmente muestran una determinada historia, ¿no? Y que la puedo comparar con lo que está pasando en todo momento. El segundo ejemplo es un ejemplo de análisis de corrosión en ductos. En este caso es en un ducto digamos, bastante importante, en el cual, bueno, el tema de corrosión es un tema fundamental en el mantenimiento de ductos, y se aplicaron técnicas de ciencia de datos para analizar en qué casos había o qué factores eran los que contribuían a la corrosión y poder mejorar el mantenimiento. Y lo interesante de este caso es que obviamente no es un problema nuevo, no es que aparece ahora el problema de corrosión, nadie lo había pensado, y tampoco es que no es un problema que, digamos, que no se haya enfrentado. Se enfrentó ya de muchas maneras y hay soluciones, pero se está buscando una nueva perspectiva, un nuevo punto de vista que permita optimizar, agregar información, ver el problema desde otro lado, y eso es algo que está pasando en muchos de los ejemplos que hemos visto, que son problemas conocidos que se están encarando desde otro lado, con esta idea de ciencia de datos, de mirar los datos, de encontrar correlaciones y de encontrar eventualmente otro tipo de relación. Entonces, eso es un poco a modo de descripción de lo que está pasando. Yo quiero comentar dos desafíos que de alguna manera todos los que estamos trabajando en ciencia de datos en la industria los estamos viendo, que es el primero, digamos, lo llamaría que el nombre del juego es confianza y no certeza. Es decir, en general los científicos de datos veníamos, me incluyo en ese grupo, yo no soy científico de datos, pero bueno, de alguna manera me incluyo porque vengo trabajando con científicos de datos hace muchísimos años,
y la idea era que hay que mejorar la certeza, que el juego es, busquemos más precisión, busquemos acercarnos a la verdad absoluta, busquemos que nuestros modelos sean lo más cercanos a la realidad. Y la verdad es que este no es el problema. El problema es que los modelos sean confiables, que puedan ser una herramienta confiable para la persona que tiene que hacer el trabajo. Así como durante muchos años decir, bueno, si me alejo más del 10%, me dice algo, ahora decir algo mucho más sofisticado, pero que a la persona que lo está usando lo puede usar como la herramienta y le dé confianza. Este desafío tiene 3 partes. De una parte, digamos que el problema es la falta de confianza, obviamente, pero falta de confianza en qué? Por un lado, falta de confianza en los datos, que es algo que se ve, bueno, si sacaste esa conclusión es que los datos estaban mal. Falta de confianza en los modelos, esa cosa que se construye, que a veces es bastante compleja, y que además tiene algunas decisiones adentro de por qué lo construye de una manera y no de otra. O falta de confianza en las conclusiones. Una vez viendo el resultado matemático del modelo, tener sospecha con respecto a qué es lo que eso quiere decir. Las buenas noticias, o la buena noticia, es que para estos problemas hay soluciones. Hay bastantes métodos, técnicas, metodologías y formas de trabajo que se desarrollaron para poder atacar este tema, siempre y cuando nos demos cuenta de que es un problema de confianza y no es un problema de verdad o de certidumbre. Entre las soluciones está explicar por qué los modelos dicen lo que dicen, cómo puedo explicar este modelo, buscar técnicas que de alguna manera trabajen con causalidad y no solamente con correlaciones, y técnicas puramente culturales. Entonces, esto yo voy a explicar todas estas soluciones, porque la verdad en 20 minutos tampoco da como para hablar mucho, pero puede ser interesante, digamos, para una charla mucho más técnica. Algunas van de soluciones muy técnicas, como aplicación de Shapley y otras técnicas que son de explicación de modelos y que se están usando en forma bastante masiva, hasta temas puramente culturales como la alfabetización en datos. ¿Qué esperar de un modelo? ¿Cómo usar el modelo para poder tomar mejores decisiones? Y cómo insertarlo en un proceso productivo, etcétera, etcétera. Entonces, todo este rango de soluciones existe como para poder atacar el primer desafío. El segundo desafío les va a sonar a todos. Me gustó graficarlo con la imagen de Tom Cruise gritando, ¿no? Show me the money. Y es show me the money. ¿Cuál es el problema? El desafío es mostrar el valor de todas estas técnicas y de todos nuestros modelos. Y en algunos de los casos, algunos hablan incluso de, bueno, ¿cómo monetizo los datos? Yo estoy invirtiendo en generar datos, en guardarlos, en utilizarlos. ¿Cuál es la monetización de eso? Y eso se traduce en el caso de los modelos de ciencia de datos en varios problemas, o por lo menos 2 caminos de detalle. En primer lugar, cómo pasar del piloto al productivo. Y esto no es algo que sea particular de la industria del gas. Esto es algo que está pasando en todas las industrias, que empiezan a generar pilotos, prototipos, pruebas de conceptos sobre diferentes temas usando ciencia de datos que funciona muy bien, pero que el pasaje al productivo se sufre. Sufre ponerlo en producción y utilizarlo en forma masiva. Y muchas veces no por el modelo en sí, por cuestiones de training, capacitación, confianza, en fin, un montón de cosas que tienen que ver, o procesos, o cuestiones de procesos que están funcionando. Y el segundo punto tiene que ver con los resultados económicos y medir el resultado económico en los casos en que eso es posible. Parte de la problemática tiene que ver con una confusión, si quieren, lingüística, pero de terminología, que es que en particular en nuestra industria usamos los mismos términos para referirnos a cosas muy distintas. Es decir, hablamos de prueba de concepto, piloto, MVP, como que fuera todo más o menos lo mismo, y la verdad que no es todo lo mismo. Y eso también funciona no tan bien, o impacto negativo en las expectativas. A veces uno tiene expectativas de que el prototipo que estoy implementando, la prueba de concepto, va a resolver el problema, y no, la prueba de concepto es una prueba de concepto. Requiere un determinado camino para llevar a la monetización y al impacto económico real. Bueno, por suerte acá también, acá no digo hay soluciones, porque la verdad no estoy muy seguro de que sean soluciones, pero lo que sí hay son buenas estrategias
para atacar el problema, y traigo a colación un gráfico que nosotros en Practia venimos usando hace como 3 años, por eso me lleno un poco más, me llena de orgullo, porque la verdad es que hoy este gráfico es un gráfico muy parecido, es el que está atrás de MLOps, que es una propuesta de metodología de trabajo para llegar a monetizar los datos en Machine Learning. Nosotros lo venimos proponiendo hace años con esta idea de separar datos, análisis de los datos y la accionabilidad, que es lo que finalmente termina impactando en el bottom line, ¿no? En la cuenta, en el impacto económico que tiene el uso de los modelos en los proyectos y en los procesos. Ahora me gustaría hablar sobre 2 tendencias, ¿no? Estos desafíos los estamos viviendo hoy, y hay 2 tendencias que también se ven en todas las presentaciones, digamos, en el programa. Uno mira el programa y mira, bueno, cuando se habla de futuro, ¿de qué se está hablando? Me gustaría concentrarme en 2 de estas tendencias que creo que van a tener un impacto bastante grande, que se relacionan con el título de esta charla. La primera es el impacto de inteligencia artificial. Es decir, inteligencia artificial está apareciendo, están apareciendo un montón de aplicaciones que tienen que ver con inteligencia artificial dentro del sector, y sin lugar a dudas esto va a tener un impacto. A mí me parece interesante mirar esto desde una perspectiva que es la perspectiva de la traducción de formatos o la traducción de modelos, si se quiere. Es decir, hoy logramos, usando técnicas de inteligencia artificial, traducir muchas cosas. Traducir audio en audio, usando traducción en tiempo real. Dado una imagen, podemos crear un pie de foto con modelos con redes neuronales que funciona bastante bien, y eso sería de alguna manera pasar de imagen a texto. De video podemos hacer análisis de video y generar un montón de cosas, o traducir un video de una persona hablando en un audio a través de la lectura de labios. Es decir, hay una cantidad de cosas que se están haciendo ya y que ya están funcionando. Y me parece interesante esta visión de la traducción por varios motivos. Primer motivo, porque si yo tengo un modelo que hace un análisis cuantitativo a partir de determinado no sé, campo vectorial, ¿no? Traduzco algo en vectores y con eso hago un análisis, que eso originalmente fueran números sacados de un sensor, o que fuera una imagen, o que fuera un texto, o que fuera un audio, importa poco, porque yo ya sé traducir de alguna manera. Entonces, puedo extender el universo de aplicabilidad de las cosas en las cuales yo ya sabía que podía hacer, que son las cosas numéricas y bueno, un montón de cosas en las cuales se está trabajando, a cosas un poco más extrañas, como por ejemplo documentos, es decir, texto, y hacer análisis sobre texto, sobre audio, sobre imagen, que es lo que se está empezando a hacer, es esta tendencia. Yo quería mostrar un videito muy corto. Este es que la verdad es muy casero. No me animaría a mostrarlo en otra época que no fuera ahora de la pandemia, porque efectivamente es uno de nuestros data scientists que está trabajando en un modelito, digamos acá, está probando un nuevo modelo. Nosotros tenemos una solución para lo que es el análisis de uso de barbijo, que en alguna de las conversaciones ya comentaron sobre este tipo de soluciones para usar en cámaras. Lo está haciendo desde su casa, porque está trabajando en época de pandemia, y bueno, hizo la prueba con diferentes opciones. Entonces, esto después se pudo intercambiar entre otro grupo de data scientists, que cada uno trabajando en su casa y con diferentes condiciones de luz y de fondos, y con más personas y cosas por el estilo, se pudo ir probando, se puede ir mejorando, digamos, incluso en época de pandemia. La segunda tendencia es la integración con robótica, y cuando hablamos de robótica, por lo general uno piensa en robots físicos, pero no son los únicos robots, digamos, que están, digamos, que lo primero que uno piensa, que no, en general el dibujo no es el más, me pareció divertido el dibujo, pero cuando uno piensa en robots en nuestra industria, piensa en los robots industriales, sobre todo en los brazos y cosas por el estilo, pero los robots físicos, si bien empieza a haber interacción de modelos de data science, modelos predictivos con los robots físicos, no es lo único que hay. Hay una parte de esto que tiene que ver con Internet de las cosas y con los artefactos conectados. Hay una importante aplicación o aplicabilidad de todo esto en lo que es Digital Twins, de los cuales también hay varias presentaciones. Y hay una parte interesante que son los robots no físicos, como es el RPA, ¿no? El Robotic Process Automation.
y el RPA aumentado, el RPA en el cual no es solo automatizar un proceso, sino agregarle a ese proceso, esa automatización, inteligencia. En la presentación inicial, en la apertura, Sergio Fernández Mena comentó dentro de la estrategia de digitalización, comentó al pasar a RPA, y a mí me llamó la atención que en las charlas no hay, de hecho hay una sola charla de RPA, que es hoy a la tarde a las 3:30 más o menos, que bueno, la recomiendo porque me parece, es la única charla que hay de ese tema y es un tema que yo creo que tiene un impacto muy grande. Y creo que no se está notando porque la gente piensa en RPA, Robotic Process Automation, como automatización de procesos administrativos para pagar factura. Digamos, me llega la factura y lo lee y qué sé yo. La verdad es que RPA es aplicable en muchísimos más lugares y la combinación de RPA con inteligencia artificial y con data science tiene un impacto muy poderoso, ¿no? Tiene un poder muy grande. Entonces, ya se va acabando el tiempo, así que vamos a llegar a las reflexiones finales. Entonces, ¿por qué, digamos, qué es lo que está pasando con estas tendencias, digamos? Entonces, la verdad es que lo que estamos viendo es esta idea de ubicuidad, así como pasó, digamos, como dentro de IoT o Internet de las Cosas, lo que vemos es cómo la conectividad va permeando y va apareciendo en diferentes aparatos que nosotros no pensábamos que tendrían que estar conectados, pero que se empiezan a conectar y eso potencia un montón de cosas. Vemos que la ciencia de datos se va incorporando cada vez más en el día a día en diferentes lugares. No necesariamente como algo acá tenemos ciencia de datos, que es algo nuevo, exógeno que aparece, sino que va a estar subsumido en diferentes procesos y en diferentes artefactos. Eso, digamos, sumado a la integración con robótica y la extensión de inteligencia artificial, invisibilizan el uso y lo potencian a lugares donde no estamos acostumbrados. Al primer ejemplo que el primer slide, yo comenté lo que está pasando hoy en ciencia de datos en oil and gas, y comentaba que se está usando un nuevo punto de vista para problemas conocidos. Bueno, cuando vemos estas traducciones a video, vemos el potencial que tiene inteligencia artificial en analizar textos, sonidos, combinar análisis de sonido con análisis de imagen y análisis de señales y cosas por el estilo, nos permite acceder a nuevos problemas. No solamente a los problemas que ya teníamos y resolverlo de otra manera, sino cosas que no estábamos viendo desde el punto de vista cuantitativo, ahora sí verlas como un problema cuantitativo. Y eso nos abre bastante el campo. En este camino, en estas tendencias, vamos a resolver sin lugar a dudas este pasaje que yo decía de piloto productivo, inicialmente en forma poco controlada probablemente, pero que se va a ir sistematizando. Y por supuesto vamos a tener todo el tiempo el triple reclamo del no confío en los datos, no confío en tu modelo, no confío en las conclusiones. Y, entonces, para terminar, quería mandar este mensaje como mensaje principal de la presentación. Hoy el juego está cambiando. El problema hoy no es solo cuidar los datos y hacer que los datos estén bien, no es solo hacer ciencia de datos, sino que el juego hoy es hacer útil el trabajo con los datos. Los algoritmos son abiertos. Uno va y busca el algoritmo para algo y hay un montón de algoritmos publicados, algoritmos abiertos, algoritmos incluso implementados en open source que uno puede usar. Hay mucho software que es abierto, que es open source, las herramientas, porque están incluso publicado el código fuente. El tema no es ese, el tema es cómo combinarlos y trabajar con los datos en forma específica de nuestra industria. Y cómo combinar eso para que efectivamente pasen estas cosas que decimos que están pasando, que deberían pasar. Y la verdad es que más allá del costo de hacerlo o del resultado económico, sin lugar a dudas hay un costo en no hacerlo, que es el costo de perder un tren, ¿no? Es el costo de no haber aprendido cuando esto esté invisibilizado. Porque cuando esté invisibilizado es un poco tarde para aprender. Entonces, la posibilidad de aprender haciéndolo antes de que esto aparezca de prepo en aplicaciones o que sea una necesidad, bueno, desarrollar esas capacidades previamente. Bueno, ahí está. Daniel, muchas gracias por la presentación, la claridad de exposición, excelente presentación. Bueno, vamos a pasar un poco a las preguntas. Acá tenemos una formulada por Eduardo Barreiro que dice, para proteger el conocimiento,
cuando se usa patentar, no, cuándo se usa patentar y cuándo la secrecía o secreto. Esto cuando se habla de una tecnología terminada. La verdad, Puedo comentar un poco sobre el tema de patentes. sí, sí. Yo creo que un camino de lo que está pasando en ciencia de datos hoy es que Mm, esa cuestión de las patentes, que antes era un problema, ¿no? Las patentes de software y qué sé yo, que fue toda una historia con Microsoft en su época, sí, hoy sí, casi no existe. Hoy es todo, hay mucho, no todo, hay mucho open source, hay muchas sí, cosas que no se patentan, porque la exacto. verdad es que parte del valor está en usar esas cosas y combinarlas de una manera que no siempre es patentable eso. A veces es patentable como proceso, pero muchas veces no. No es patentable porque es una Exactamente. combinación y un buen uso de las cosas. Exacto. Bueno, tenemos otra pregunta, Daniel. Esta, digamos, es una curiosidad mía, o sea, la formulé yo. El ejemplo que mostraste sobre análisis de corrosión, que supongo apunta a un modelo predictivo para una cierta condición operativa. ¿Esto funciona con un modelo físico dentro que sea confiable que interprete el fenómeno o, digamos, en forma de ecuaciones o con datos experimentales de corrosión, una base de datos real de la corrosión en ciertas condiciones? Esto es de un gasoducto, son datos reales de corrosión, y lo que se hizo fue atacar el problema de corrosión con una perspectiva nueva, con la perspectiva de datos. Entonces mirar y ver cómo Exacto. eso complementaba, pero por supuesto respetando las ecuaciones. Creo que hoy trabajar sobre un modelo digamos, de análisis de datos, de ciencia de datos, sin tener en cuenta la física que está debajo o la cuestión que está debajo, y tiene poco, es poco lo que se puede ver por lo general, ¿no? Claro, claro. O sea, puede Eh, haber una combinación entre ex, las ecuaciones y los datos. sí, es lo que en general está pasando es eso, ¿no? Es que hay mucho Claro, que se está haciendo que es claro, combinar las dos cosas. claro, claro, me parece lo más interesante. Esto es muy interesante, no solo para la Impact, pero sí para corrosión downhole, ¿no? También es Sí, totalmente. Es, sumamente importante. también se está Bueno, trabajando en eso. están trabajando en eso. Bueno, Sí. acá tenemos un comentario que es una alabanza a tu exposición, que la formula Diego Galeard, que dice: muy bueno, Daniel, siempre muy claras tus presentaciones, un placer escucharte. Y Muchas luego gracias. tenemos una pregunta de Javier Felipe, que dice: ¿cuál crees que es la mayor barrera que hay que vencer para que de una vez por todas comencemos a confiar? Buena pregunta, filosofía. Muy buena pregunta, sí. Yo creo que el principal problema es cultural. El principal problema que hay que resolver es el problema cultural en el uso de los datos, y es eso que yo puse muy sucintamente llamándolo alfabetización en datos, que es un término muy genérico. Claro, Pero claro. creo que hay diferentes estrategias para eso, porque la verdad es que, por ejemplo, en la industria yo vi muy poco y casi nada de modelos causales, ¿no? Modelos usando causalidad, redes bayesianas, eso, bueno, digamos, hay cosas que se van probando, pero la verdad que es muy poco lo que hay, eso ayuda a ganar confianza. El tema de las explicaciones en modelos, que bueno, Diego Galardo de hecho en algún momento presentó algo sobre ese tema también. Pero el punto es convencer, digamos, que la gente se acostumbre a una nueva forma de trabajo, y eso no alcanza con ninguna solución técnica. Es una cuestión mucho más compleja que tiene que ver con la gestión del cambio, con introducir. Es realmente una nueva forma de trabajar en en Sin determinados duda. campos. Sin duda. Bueno, Daniel, hemos llegado justo hasta el tiempo que teníamos para esta presentación y sus preguntas. Nos resta agradecerte nuevamente por la presentación, que ha sido muy bien recibida acá por la audiencia, por los comentarios que me están llegando. Así que muchas gracias y bueno, nos veremos en la próxima.